Reciban un cordial saludo a apreciados tutores y jurado. Nosotros somos el grupo número S052, conformado por Esmiro Carrasquero, Elizabeth Ortiz y mi persona, Henrina Rivera. A continuación, les vamos a estar presentando nuestro proyecto de grado, que lleva por título Detector de averías para redes de fibra óptica mediante un reflector óptico de tiempo, o TDR. Bueno, mi nombre es Miro Carrasquero y junto con mis compañeras les vamos a mostrar las pruebas, la estructura y el funcionamiento del prototipo realizado. Buenas, mi nombre es Elizabeth Ortiz y junto con mis compañeros venimos a presentar nuestro prototipo. Ok, estamos viendo el circuito y está conectado el cable. Podemos ver el escalón. El cable se va porque es largo. Tiene una distancia aproximadamente de 13 metros, medidos con cinta métrica. Y podemos verlo aquí en el osciloscopio, el circuito. Ahora bien, vamos para que veamos la transición, vamos a sacar el cable, ¿verdad? Y podemos ver cuando sacamos el cable. Cuando lo pongo nuevamente, podemos ver el escalón. Lo vuelvo a conectar, podemos ver nuevamente el escalón y desconectado. Conectado, desconectado. Cuando conecto el cable a medir, esa señal, ese pequeño recorte que había anteriormente, agarra como una especie de escalón, como el que lo vemos. Desde el inicio de la señal, que es este, hasta el primer escalón, es lo que genera el cable como propagación sobre el mismo. Esto es línea perdida y esto es el nivel normal de la tensión o del circuito que está emitiendo el voltaje. Esto es el voltaje normal. Esto es pérdida de impedancia, que hasta aquí llega el cable. Aquí de abajito, esta es la parte que me determina a mí la distancia del cable. Nos podemos fijar que esta es la señal, el generador son aproximadamente 71 kHz. Y así es como lo podemos observar en el osciloscopio. Podemos notar que en los bordecitos de las señales hay cierta diferencia, esa es la que nos interesa analizar. Movemos aquí al vertical para ampliar la señal y ver un poco más de los detalles. El que podemos observar a continuación, ese borde que vemos aquí. Vemos el borde del inicio de la señal que arranca aquí, el borde de inicio de la señal. La señal tiene aproximadamente 5 voltios. Bien. Ok, aquí tenemos el prototipo. Empezamos con el diagrama arriba, abajo, izquierda, derecha. Los componentes son los siguientes. Eh, para comenzar, el Arduino, que está alimentado por un transformador adaptador de 5 voltios. Pues ya que se está haciendo a través del cable USB, el Arduino se conecta a la computadora y conectándose a la computadora obtiene 5 voltios para poder funcionar. ¿Ok? Se utiliza un adaptador para ello. Estos adaptadores de cargador de celular normal que también tienen 5 voltios de salida y son perfectamente compatibles. Tenemos la pantalla OLED. En este momento el prototipo está apagado. Por esta parte de abajo a la izquierda tenemos los capacitadores de acople, de filtrado, que pues son los capacitadores que de alguna otra manera son los que limpian cualquier imperfección en el voltaje de alimentación. Por esta parte a la derecha abajo tenemos los dos conectores BNC, están conectados en común. Necesitamos dos porque uno va conectado al el cable al osciloscopio y en el otro va conectado hacia el cable de prueba.
Se utilizan conectores BNC porque es uno de los más ampliamente utilizados en la parte de telecomunicaciones para este tipo de equipos de medición y por la facilidad de instalación del mismo, por lo menos en un cable coaxial. Con respecto a los componentes, este que está aquí es el transistor, el que funciona como buffer, como amplificador, como está especificado en la fase 4. ¿Okay? Los dos interruptores, este de acá funciona como de encendido apagado. Ok, probémoslo. Encendido, apagado. Y este de acá funciona para seleccionar la frecuencia de operación. La cambiamos. La volvemos a cambiar. Y ahí podemos observar. Ok, aquí tenemos un jumper que nos selecciona entre la conexión de una resistencia de 75 ohmios aproximadamente, que es el equivalente de estas 4 resistencias que vemos acá, que están conectadas paralelo a paralelo y ellas dos a su vez en serie. Un grupo de ellas hace exactamente 50 ohmios y el otro grupo hace aproximadamente 25 ohmios, y la suma de ambas hacen 73 ohmios. No se consiguieron resistencias comerciales, por eso se utilizaron los valores de esa manera, mezclados en paralelo serie. ¿Okay? Dependiendo del tipo del cable, de la impedancia del cable que se vaya a probar, hay que cambiar el jumper de posición. ¿Okay? Si lo quiero utilizar en 75 ohmios o si lo quiero utilizar en 50 ohmios. ¿Okay? Estas dos son las que mantienen paralizados los botones en los puertos del Arduino o en los puertos respectivos del Arduino, para que de alguna otra manera el Arduino reconozca siempre un nivel de voltaje high, y cuando lo presiono se introduce un low y comanda entonces el Arduino a hacer alguna instrucción, en este caso encender, apagar o seleccionar la frecuencia. Eso es lo que hacen esas dos resistencias. Hay otras dos resistencias que están debajo de la pantalla OLED. Vamos a subir un poco esto con cuidado para que se puedan observar. Ahí están un par de resistencias. Ese par, una alimenta a la base del transistor desde la señal proveniente del Arduino, la frecuencia indicada aquí en la pantalla. La otra resistencia polariza el conector del transistor, según lo especificado en la fase 4. La programación del Arduino está hecha en lenguaje C. Se utiliza el entorno IDE desarrollo, el entorno de desarrollo integrado Arduino IDE, que es el que se utiliza para la programación del Arduino. El Arduino 1 que vemos aquí es un Arduino tipo genérico, pero tiene exactamente las mismas funciones del Arduino original. Ok, y aquí tenemos el prototipo para empezar a ver su funcionamiento. Tenemos aquí a la izquierda el primer lugar, lo que necesitamos para hacer la medición respectiva y la caracterización de la forma de onda por reflectometría, o mejor dicho, para medir mediante reflectometría la longitud del cable y caracterizar las señales que se encuentran de alguna otra manera pues en la tabla de gráficos que plasmamos en la fase 4. El cable a medir tenemos aquí. Tenemos un trozo que nos va a servir para conectar el conector BNC-BNC, que nos va a servir para conectar el prototipo, una de las puntas del prototipo, hacia la entrada del osciloscopio. ¿Okay? Con el cable BNC, que es lo más corto posible.
no mide ni 1 metro. Y tenemos 2 cables que son los que vamos a poner a prueba, que ya habíamos utilizado previamente. En uno extremo tiene BNC para conectarlo con el otro que nos queda sobrante en el prototipo, y en el otro extremo del cable, de uno de los cables, tenemos una conexión o una unión tipo coaxial. Aquí tenemos 2 trozos de cable. Tenemos entonces 4 puntas de cable. Para que se vea el efecto en el osciloscopio del ensanchamiento o del aumento de la cantidad de tiempo que se toma la reflexión de los pulsos cuando estemos observando en el osciloscopio la señal. Vamos a bajar un poco la intensidad del trazo, que está demasiado oscura, demasiado brillante. Bien, de los 2 cables de prueba, uno tiene aproximadamente, vamos a sacarlo, cable que tiene aproximadamente 2 metros, y el que habíamos utilizado de prueba previamente, que tiene casi los 14 metros o un poco más de 13 metros. Tenemos entonces el prototipo, cables de prueba, incluido el del osciloscopio, ¿sí? Y el osciloscopio, que nos va a permitir caracterizar. Bueno, ahora que tenemos el cable conectado de prueba, no importa que esté enrollado o estirado, eso no tiene nada que ver, porque ya que la medición va a ser la misma, solamente sea que tenga una falla interna, pero ya está preparado. Este cable adicionalmente tiene una inscripción en esta parte donde indica la marca. No sé si lo logran ver. No enfoca bien la cámara. Trataremos de mostrarle para que vean, porque esto no va a servir más adelante. Bueno, aquí ocurre exactamente lo mismo. Podemos mostrar para que vean solamente la longitud de onda, que es lo que nos interesa. Ahí aumentamos un poquito la intensidad para que podamos apreciar el trazo completo. El cuadro lo cuadro con la grilla principal, lo cuadramos también verticalmente. Lo podemos colocar allí. Cambiamos el canal. Lo podemos colocar en el principio también. Eso no importa, no afecta la medición. El cable de prueba no está conectado, solamente estamos conectados desde el osciloscopio, por eso que nos da conexión. Hacemos la conexión aquí para que observemos el cambio respectivo al conectarlo. Allí vemos el cambio. Listo, que ya está ajustado. Tenemos aquí el nivel máximo de la señal está allí. Procedemos a hacer la medición. En un osciloscopio manual vemos que este tiene lectura en la parte superior y en la parte inferior. Contaremos cuántas divisiones hay hasta, donde tenemos
donde tenemos la primera incidencia, hasta la primera variación. En esta primera variación indica que el reflejo, ya la señal arrancó, se propagó, se devolvió, se consiguió con la señal saliente, no estabiliza. ¿Okay? Este osciloscopio nos indica la medición de tiempo. Por lo tanto, podemos mover las barras para tener la medición. Okay. Ahí determinamos cuánto tiempo dura y aproximadamente nos indica que son 112,8 nanosegundos. Es el primer escalón. Ese es el tiempo de propagación que tenemos en esta parte. El osciloscopio nos da el tiempo. Procedemos a aplicar la fórmula directamente. Pero si no tengo medición, en este caso, aquí le damos al botoncito, cuento las divisiones. Vamos, aquí las veo con las respectivas subdivisiones, la división y subdivisión. 1, 2, 2 sí, aproximadamente 2.4 2.4 aproximadamente. Vamos a posicionar mejor esto para verlo mejor. Aquí, exactamente. Entonces decimos 2.4 aproximadamente. Eso. Está más o menos en el medio, donde coincide. Podemos ver el trazo en donde coincide, donde comienza a subir 2.4 aproximadamente. Eso lo multiplicamos por la escala del tiempo y nos va a dar el tiempo de propagación. Aquí estoy leyendo la escala de tiempo en el osciloscopio, pero en un osciloscopio ordinario lo vemos graduado aquí en el barra division. Está marcado. Aquí este botón tiene tope a la izquierda y tope a la derecha y nos da las indicaciones en un osciloscopio normal o básico. ¿Ok? Vamos a activar aquí nuevamente porque tenemos esa funcionalidad aquí. La activamos nuevamente, la lectura del tiempo, y aquí la tenemos. Bien, 107.2 nanosegundos. Ya vamos a ver cómo poder utilizar la fórmula a continuación. Bueno, para esta parte utilizaremos una calculadora. Le muestro aquí la fórmula que ya la habíamos visto antes en el informe en la fase 4. ¿Ok? Procederemos a explicarle las partes de la fórmula. Bueno, 983.6 es la velocidad de la luz. BF es el factor de la velocidad del medio que estamos utilizando. T, el tiempo que mide en microsegundos en el osciloscopio. Allí me lo da en nanosegundos, pero hacemos la conversión. Y 0,3048 viene siendo el factor que utilizo en la conversión. Pies a metro. Para que la longitud me dé directamente metro. El tiempo que utilizo, como dije anteriormente, es de microsegundos. El factor de velocidad me lo indica el cable, el fabricante del cable, que para eso le mostramos el otro video donde mostramos la marca y las características del cable, ya que el cable tiene una data y así poder verificar cuál es el factor de velocidad del cable. ¿Ok? Por lo general es un valor entre 0 y 1. Para 0 con 0 conductividad o 0 reflexión y 1 para reflexión máxima. Perfecto. Cosa que no existe en la vida real. Es aproximado, pero no es así. En caso de este cable, el fabricante me dice que la velocidad es igual a 83%.
que corresponde a 0,83. ¿Ok? Que es el que vamos a utilizar en la fórmula, que es en el factor de velocidad. En el tiempo me lo indica aquí en el osciloscopio, que me dice que 107 nanosegundos. Ok, le colocamos aquí nanosegundos. Bueno, nos vamos a la calculadora y lo vamos a transformar. Ok, listo. Vimos que nos da 0,107 por 10 a la menos 6, que es microsegundos, que es el que vamos a utilizar aquí en la fórmula. Okay. Ahí lo verificamos y lo anotamos. Bueno, procedemos a hacer el cálculo. Okay. Y nos vamos a dar la longitud en metros. Okay. Bueno, ya una vez ingresamos los datos en la calculadora, nos da el resultado en metros, que la longitud es igual a la real que tenemos. O sea, da 13,33 metros, que es la distancia que tiene. Ya he verificado que tenemos que la longitud es igual al 13,33, que es la distancia del cable. Ok, ahora hacemos la prueba agregando la extensión del cable. Eso debería de afectar directamente esta parte del escalón. Se debería desancharse un poquito más. Eso lo dejamos así y procedemos. Estoy aquí pegando el cable, ok. Aquí lo colocamos, lo apretamos, nos vamos al osciloscopio, ¿cierto? Fijémonos que se extendió un poquitito más. Se extendió, como lo podemos ver. 118.7 nanosegundos. Si hacemos el cálculo, esa medición y le agregamos este tiempo, nos debe de dar aproximadamente alrededor de 15 metros de cable, haciendo ese cálculo con este nuevo valor. En el ejemplo anterior o en la fórmula anterior es un ejemplo de longitud basada en la propagación, porque esta va y viene y va al punto donde ya no está el cable, donde ya no hay más, entonces ella retorna y por eso ella se divide en dos. El punto 3048, que había explicado que es la conversión de pies a metro, para que me dé directamente el resultado en metro, y el tiempo que se utiliza tiene que ser en microsegundos para esa fórmula. Sí, eso es por sistema de unidades. Bien,